¿Qué es la evaluación y seguimiento de programas o proyectos de atención en programas integrales? Para comprenderlo mejor, echemos un vistazo al diseño de programas y proyectos sociales. Entender las etapas que esto implica. La etapa de informar, que es aquí donde recogemos información que nos permite identificar el problema. En la etapa de planificar, estructuramos a través de un procedimiento metodológico, hacemos un plan de trabajo. En la etapa de decidir, identificamos variables. La etapa de realizar, entonces aquí es donde digamos que ejecutamos el proceso de investigación. La etapa de controlar, ahí juega un papel muy importante el rol del docente, que es de asesorar, y el rol de estudiante también, con el fin de evaluar su propio trabajo. La etapa de evaluar, queremos evidenciar los resultados, saber si han tenido éxitos o no. Esta metodología de marco lógico se basa en autores como Kettner, como Barth, Ortegón, Lázaro, entre otros, donde consideran la estrategia como una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de proyectos, así como también la evaluación. Planteamos una propuesta de proyecto de intervención social y evaluación. En este caso, nuestra propuesta es Adolescentes Responsables Construyendo Sociedades, Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio de Cáceres, Antioquia. Lo analizamos o desarrollamos esta propuesta a partir de este árbol de problemas. El árbol nos muestra el esquema general del proyecto y sus objetivos. La situación problema es consumo y comercialización de drogas por parte de los adolescentes del municipio de Cáceres. Este problema tiene su origen por la falta de acompañamiento de las familias y a su vez esto genera entonces ninguno o pocos programas de formación para los adolescentes y sus familias que lo orienten respecto a las sustancias psicoactivas. Por otro lado, también están como una causa importante los grupos al margen de la ley que dominan el territorio, y eso también genera estos organismos, pocas entidades están haciendo algo para que estos adolescentes no se les vulneren sus derechos a ese respecto. También hay unos efectos, unas consecuencias que se generan, y es familias disfuncionales, lo que induce a violencia intrafamiliar, adolescentes adictos, embarazos no deseados, deserción escolar. A partir de allí entonces se formula el problema. El problema es qué estrategias se pueden utilizar para disminuir el consumo y expendio de sustancias psicoactivas en estos jóvenes. Y de acuerdo a eso hay unas acciones y estrategias, entre las cuales tenemos talleres pedagógicos con niños y niñas adolescentes sobre el consumo de sustancias y las consecuencias para su salud física y emocional e intelectual, entre otras acciones que podemos implementar. Y viabilidad de este programa, convertimos el árbol de problemas en un árbol de soluciones. Aquí tenemos el árbol de soluciones. En el árbol de problemas estaba todo negativo y a este lo pasamos en positivo. Por ejemplo, el problema se convirtió en la reducción del consumo y comercialización de drogas por parte de los adolescentes del municipio de Cáceres. Si en aquel no habían las familias, no acompañaban a sus adolescentes, en esto están comprometidas. Por citar un ejemplo, ahorita tenemos en este familias más estructuradas y con propósito. Este esquema nos muestra las soluciones posibles para abordar cada una de las situaciones, problemas, y se verán reflejadas en la formulación y gestión de la política pública de infancia y adolescencia para el municipio de Cáceres, la cual sostiene como un elemento que dentro del plan de desarrollo municipal se orientan todas las acciones, eventos y demás tareas referidas a la construcción del tejido social y el acceso a las oportunidades. Por último, hicimos la matriz 4x4, que es como un aterrizaje de nuestro proyecto para ver la viabilidad de este y continuar para cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, en el fin de las familias estructuradas, la reducción de adolescentes adictos, la reducción de embarazos a temprana edad, tenemos como indicador
supongamos en un año, las familias estructuradas en un 40%, adolescentes libres de drogas en un 30% y reducción de embarazos en un 30%. ¿Cuáles serían los medios de verificación? Las encuestas que hagamos a las familias adolescentes semestrales. Y el supuesto sería adolescentes libres de sustancias psicoactivas en la escuela. El propósito, reducción de consumo y comercialización de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes. Entonces sería la reducción de consumo y comercialización de sustancias psicoactivas en un 40% y lo analizaríamos en un año, lo alcanzaríamos en un año. Entonces en el componente, las familias comprometidas a acompañar a los adolescentes, prevención contra los grupos al margen de la ley, el indicador sería familias comprometidas con sus hijos y prevención contra grupos al margen de la ley en un 30% en un lapso de un año, ¿cierto? Los medios de verificación serían las encuestas semestrales a familias y adolescentes y los supuestos, entonces serían las familias unidas, libres de grupos al margen de la ley. Y en las actividades, entre algunas, realizar charlas con padres de familia sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, establecer alianzas con entidades del municipio, conformación de grupos juveniles, por ejemplo, danza, teatro, música, deporte y capacitación en competencias laborales para jóvenes. El indicador aquí sería el recursos humanos, alcalde, secretaria de Desarrollo Social, mesas de trabajo. Y los medios de verificación, las actas de esas capacitaciones y reuniones. Los supuestos, entonces aquí, adolescentes con futuro y con un plan de vida. Muchas gracias. Soy Carmen Pestana Contreras y mi persona Lineide Rocío Mendoza Alarcón.